Todo el mundo sabe que Cleopatra murió por la mordedura de una serpiente. La mayoría lo imagina como algo romántico. Una reina derrotada, un amante perdido, una mujer que eligió la muerte antes que rendirse. Poético, material de leyenda. Pero en esa historia falta algo. Cleopatra no temía a la muerte. Temía lo que venía antes de ella. Había visto cómo les ocurría a otras reinas. Sabía exactamente lo que Octaviano había planeado. Cuando apretó el áspid contra su piel, no estaba eligiendo la muerte en lugar de la vida. Estaba eligiendo la muerte en lugar de lo que la victoria romana significaba para las reinas conquistadas. Y esa elección te lo dice todo sobre lo que realmente sucedió la noche en que las legiones de Roma ganaron. La conquista romana no era solo cuestión de territorio. Era romper espíritus, borrar identidades, crear ejemplos que resonarían durante generaciones. Y para las reinas, para las mujeres que se atrevieron a gobernar, que comandaron ejércitos, que desafiaron el dominio de Roma, los romanos habían desarrollado algo sistemático, algo documentado, algo tan brutal que incluso los historiadores que registraron crucifixiones públicas y ejecuciones masivas luchaban por encontrar las palabras. Si quieres ver cuán profunda es la oscuridad de la historia, deja un comentario con tu ciudad y país. Porque lo que estás a punto de escuchar no lo muestran en Hollywood. Déjame mostrarte lo que sabía Cleopatra, de lo que murió para evitarlo. Empecemos por una reina que no tuvo esa opción. Se llamaba Zenobia. Y en el año 272 después de Cristo gobernaba un imperio que ponía nervioso a Roma. No era solo una reina. Era una conquistadora. Comandaba ejércitos, hablaba varios idiomas, cabalgaba al combate junto a sus soldados. Y no solo defendía su reino. Lo expandía. Egipto cayó ante sus fuerzas. Partes de Asia Menor también. Territorios que habían pertenecido a Roma durante generaciones de repente respondían a una mujer que se hacía llamar Augusta, un título reservado solo para las emperatrices romanas. Roma no solo la odiaba. La temía. Porque Zenobia demostró algo peligroso. Que Roma podía ser desafiada. Que Roma podía perder. Y lo peor, que una mujer podía ser quien lo hiciera. Pero los imperios no toleran desafíos. Y el emperador Aureliano ya venía. El asedio de Palmira duró meses. Las fuerzas de Zenobia lucharon con ferocidad, pero Roma tenía más soldados, más suministros, más tiempo. Las murallas resistieron, y luego cayeron. Y cuando la ciudad empezó a derrumbarse, Zenobia supo lo que les pasaba a las reinas que perdían contra Roma. Intentó huir, cargó suministros en un camello y cabalgó hacia el río Eufrates, con la esperanza de cruzar a territorio persa donde Roma no pudiera seguirla. Casi lo logra. El río ya estaba a la vista. La libertad estaba a pocas horas. Y entonces apareció la caballería romana en el horizonte. La rodearon, la bajaron del camello, le ataron las muñecas, y esa noche en el campamento de Aureliano, Zenobia descubrió lo que realmente significaba la victoria romana. La tienda estaba rodeada no por guardias que la protegían, sino por soldados que querían venganza. Podía oírlos afuera, cientos de voces, borrachos, furiosos, describiendo con detalle lo que querían hacerle a la reina que había matado a 70.000 romanos, lo que harían si Aureliano les daba permiso. Sus hijas estaban en la tienda con ella. Adolescentes aterrorizadas, escuchando las mismas voces, entendiendo las mismas amenazas. Los oficiales fueron a la tienda de Aureliano con una pregunta. La reina que asesinó soldados romanos. La mujer que robó tierras romanas. La Augusta que insultó al propio Roma. ¿Qué hacemos con ella? Y algunos de esos oficiales tenían sugerencias. Sugerencias concretas. Se lo habían ganado, ¿verdad? Esto era botín de guerra. Esto era justicia. Dejad que los hombres tengan una noche. Solo una. Luego ella estaría lo suficientemente rota para el triunfo. Aureliano dijo que no. No por misericordia, sino porque la necesitaba intacta. La necesitaba hermosa. Necesitaba que los romanos en la capital la vieran caminando en cadenas, consciente, sabedora, humillada, pero no destruida. Todavía no. La destrucción vendría después. La destrucción sería pública.
Por eso puso guardias dentro de su tienda, no para protegerla, sino para proteger su inversión. Y toda la noche Zenobia y sus hijas escucharon cómo los soldados describían exactamente lo que esos guardias estaban impidiendo, lo que las esperaba en Roma, lo que la victoria romana significaba realmente para las reinas que se atrevieron a resistir. Llegó el amanecer. Las voces no cesaron. Al día siguiente comenzó la preparación. Primero le afeitaron la cabeza, una humillación romana para las cautivas. El cabello que llevaba en elaborados peinados, el cabello que la marcaba como realeza, desaparecido. Luego le arrancaron sus vestiduras reales. La seda de Persia, el oro de Egipto, el púrpura que proclamaba su estatus. Todo quitado. La vistieron con una túnica de esclava, tela áspera y degradante. Y entonces llegaron las cadenas. No cadenas de hierro, sino cadenas de oro. Porque Roma tenía sentido de la ironía. ¿Querías oro? ¿Conquistabas por riqueza? Aquí, llévalo. 60 libras. Tan pesadas que no podía levantar los brazos. Tan pesadas que no podía caminar sin ayuda. El peso tiraba de sus muñecas, cortaba su carne, convertía cada paso en agonía. Pero antes de llevarla a Roma, hubo una cosa más. A su hijo, el que había luchado a su lado, el que había creído en su visión de un imperio que podía enfrentarse a Roma, Aureliano lo hizo traer a su tienda. Y luego lo ejecutaron allí mismo, delante de ella. Querían que entendiera. Querían que supiera qué les pasaba a quienes levantaban la espada contra Roma. Querían romperla antes de que Roma la viera. Ahora estaba lista. Ahora entendía. Y ahora podía comenzar la verdadera tortura. El viaje a Roma duró semanas. Zenobia caminó con esas cadenas de oro bajo el calor del verano, sin sombra, sin agua salvo cuando los romanos decidían dársela. Y en cada ciudad, en cada aldea por la que pasaban, se reunían multitudes. La noticia ya se había extendido. La reina que desafió a Roma, la mujer que pensó que podía ser Augusta. Le arrojaban comida podrida, piedras. Peor aún, gritaban, la llamaban puta, la llamaban cosas peores, describían lo que le harían si pudieran alcanzarla. Y Zenobia caminaba, porque detenerse significaba que la arrastrarían, y ser arrastrada significaba más dolor. Sus hijas caminaban detrás de ella, también encadenadas, también apedreadas, también escuchando las amenazas concretas, las descripciones del burdel, las promesas de lo que los hombres romanos hacían con las hijas de las reinas derrotadas. Y finalmente, después de semanas de esto, llegaron a Roma. El desfile triunfal estaba programado, el mayor espectáculo que Roma podía producir. Prueba de la victoria de Aureliano. Prueba de que desafiar a Roma terminaba en cadenas. El desfile comienza al amanecer. Zenobia está en el punto de partida. Esas cadenas de oro tirando de ella hacia abajo, cortando más profundo en una carne ya marcada por semanas de uso. Apenas puede sostenerse. Los esclavos tienen que sostener las cadenas para que no se derrumbe bajo su peso. La multitud ruge. Miles de romanos se alinean en las calles. Han estado esperando esto. La reina que se atrevió. La mujer que pensó que podía ser su igual. Y ahora mírenla. El desfile avanza. Zenobia da un paso. Las cadenas tiran. Tropieza. La multitud se ríe. Le arrojan cosas. Verduras podridas, heces, piedras. Una le golpea la cara. La sangre corre por su mejilla. Ella sigue caminando. Cada pocas cuadras el desfile se detiene. Un senador se adelanta, lee un pergamino, enumera sus crímenes. Territorios robados. Romanos asesinados. La audacia de llamarse Augusta. La multitud vocifera, grita, exige castigo, exige más. Y los soldados que marchan junto al desfile están lo suficientemente cerca como para tocarla. Lo suficientemente cerca como para agarrarla. Y lo hacen. Manos que se extienden a través de los guardias, que la tocan, que la manosean, describiendo lo que querían hacerle. Lo que les negaron aquella primera noche en el campamento de Aureliano. Los guardias los empujan hacia atrás, no para proteger a Zenobia,
sino para preservar el espectáculo. Ella tiene que llegar hasta el final. Tiene que sobrevivir porque Roma quiere verla arrastrarse. 5 horas de esto. El calor, el peso, el dolor, la humillación, las manos, las voces. Sus hijas detrás viviendo lo mismo. Escuchando las mismas promesas sobre el burdel, sobre lo que les pasa a las chicas bonitas cuyas madres pierden contra Roma. Y Zenobia camina porque, ¿qué otra opción tiene? El desfile termina en el foro. Aureliano pronuncia un discurso. La gloria de Roma, el precio de la resistencia. Señala a Zenobia. Esto es lo que ocurre. Esto es lo que Roma les hace a quienes nos desafían. Aprendan esta lección. Recuerden a esta mujer. Y entonces viene el giro. Aureliano no la ejecuta. Le da una villa en Tívoli, una vida cómoda, una pensión, guardias. Todo lo que una ex reina podría desear, excepto la libertad. Esta es la misericordia romana. Esto es lo que te ganas con la sumisión. Lucha contra nosotros y caminarás en cadenas de oro, pero si sobrevives al camino, te dejaremos vivir en comodidad como nuestro trofeo, nuestra prueba de que la resistencia termina en rendición. Zenobia vive allí durante años en esa villa con esos guardias. Nunca se le permite salir. Nunca se le permite volver a casa. Nunca se le permite olvidar que está viva porque Roma lo permite. Algunas fuentes afirman que Aureliano la obligó a casarse con un senador romano. No por amor, no por elección. Una humillación final. La reina que gobernó el Oriente ahora pertenece completamente a Roma. Incluso su cuerpo. Incluso eso. Y Roma mira y Roma aprende. Esta es la misericordia. Esto es lo que ocurre cuando tienes suerte. Cuando a Aureliano le caes bien. Cuando Roma decide ser generosa. Pero la mayoría de las reinas conquistadas no tuvieron suerte. La mayoría no recibieron villas. La mayoría recibieron lo que Zenobia escuchó aquella primera noche. Lo que los soldados querían hacer. Lo que la victoria romana significaba realmente. 50 años antes de Zenobia hubo un hombre llamado Vercingetorix, líder galo, que unió las tribus y casi derrotó a Julio César. Pero casi no es victoria. Y César no aceptaba nada menos que la rendición total. Cuando Alesia cayó, César dejó claras sus condiciones. Vercingetorix podía entregarse a sí mismo y salvar a su pueblo o ver cómo todos morían. Vercingetorix eligió rendirse. Salió de la fortaleza encadenado. Pensó que estaba salvando vidas. Su esposa también lo pensó. Sus hijos. Lo vieron marcharse. Creyeron la promesa de César de que la rendición significaba vida. César mintió. En cuanto Vercingetorix estuvo seguro, los oficiales de César entraron, tomaron a la familia y los separaron. La esposa nunca volvió a ver a su marido. No supo que pasaría 6 años en una prisión romana antes de ser estrangulado durante el triunfo de César. No lo supo porque ya la habían distribuido. Esa era la palabra que usaban. Distribuida como suministros, como equipo. Las familias de los líderes derrotados eran recompensas para los oficiales, pago por el servicio, botín de guerra. La esposa de Vercingetorix se convirtió en propiedad de uno de los comandantes de César. No una sirvienta, no una esclava doméstica. Una concubina captiva, lo que significaba exactamente lo que suena. No tenía elección, no tenía voz, no tenía derechos. Aquella primera noche, todavía con la ropa que llevaba cuando vio rendirse a su marido, ya pertenecía a un oficial romano que la había ganado con la conquista. Y los hijos fueron separados y vendidos. Los varones se convirtieron en esclavos o gladiadores. Las hijas fueron para quien pagara. La familia que Vercingetorix pensó que había salvado al rendirse fue borrada en pocos días. Esto no era crueldad. Era política. Práctica estándar, documentada en los propios escritos de César. Un asunto de hecho, sin drama, solo el negocio del imperio. Las familias de los líderes derrotados eran activos que se distribuían según correspondiera. Pero aquí está la cuestión. Roma no solo hacía esto después de la derrota. A veces lo hacía antes,
como advertencia, como guerra psicológica para mostrar qué les pasaba a quienes resistían. Pregúntale a Boudica. Boudica era una reina británica. Su marido tenía un acuerdo con Roma, un reino cliente, autonomía a cambio de tributo. Luego murió y Roma decidió que quería más que tributo. Querían el reino. Boudica se negó. Era su tierra, su pueblo, la herencia de sus hijas. Roma no tenía derecho. Roma no estuvo de acuerdo y envió soldados a explicar su desacuerdo. Llegaron a su casa. No eran negociadores. Eran ejecutores y no vinieron a hablar. Azotaron públicamente a Boudica delante de su pueblo. La desnudaron, la golpearon, se aseguraron de que todos vieran, se aseguraron de que todos entendieran, esto es lo que pasa cuando le dices no a Roma. Pero eso no fue lo peor. A sus hijas, adolescentes, los soldados romanos las tomaron allí mismo, delante de Boudica, delante de su pueblo, delante de todos los que necesitaban aprender qué significaba la conquista romana. Y las violaron, a las dos. No en secreto, no en silencio. Esto era un teatro. Esto era un mensaje. Esto es lo que les pasa a las hijas de las reinas que resisten. Esto es lo que Roma les hace a quienes creen que tienen derechos. Tácito lo escribió específicamente, lo documentó, porque fue tan horrible que incluso romanos que lo habían visto todo lo consideraron notable, digno de registrar. Así de grave fue. Boudica no inició la rebelión porque quisiera. La inició porque Roma ya había hecho lo inimaginable. ¿Qué más había que temer? ¿Qué podía hacer Roma que fuera peor de lo que ya había hecho? Por eso los quemó. 3 ciudades romanas. Murieron 70.000 romanos. Londinium quedó reducido a cenizas. Y cuando supo que había perdido, cuando la batalla final se volvió en su contra, no esperó a ser capturada. Tomó veneno porque había visto lo que significaba la captura. Había experimentado lo que Roma les hacía a las reinas. Había visto sufrir a sus hijas. La muerte era misericordia comparada con la victoria romana. Y Cleopatra sabía todo esto. Cada historia, cada destino, cada ejemplo. Sabía de las familias de líderes derrotados, de la distribución, de lo que les pasaba a las mujeres que luchaban contra Roma. Y sabía lo que Octaviano había planeado específicamente para ella, porque Octaviano no era sutil. La quería para su triunfo. Quería que Roma viera a la reina de Egipto en cadenas. Quería desfilándola como Aureliano desfiló a Zenobia. Pero había más. Porque Cleopatra no era solo una reina. Era la mujer que había seducido a Julio César, que había seducido a Marco Antonio, que había usado su belleza y su cuerpo para manipular a generales romanos. O eso decía la historia. Eso afirmaba la propaganda romana. Y Octaviano quería castigar también eso. El triunfo que había planeado, aquel en el que Cleopatra caminaría en cadenas, no era solo sobre Egipto. Era sobre humillación. Humillación sexual. El horror de César y Antonio expuesto, posiblemente desnudo, definitivamente degradado. La venganza de Roma por atreverse a usar la sexualidad como poder. Y después del triunfo, cuando el desfile terminara y la multitud se fuera a casa, Octaviano tenía planes también para eso. No la ejecutarían como a los cautivos masculinos. La conservarían, la exhibirían, un recordatorio permanente, posiblemente la obligarían a casarse, definitivamente la controlarían. Su cuerpo, su imagen, todo. Y sus hijos. Cesarión, su hijo con César, moriría inmediatamente. Demasiado peligroso, una amenaza para la legitimidad de Octaviano. Lo ejecutarían primero, y Cleopatra lo sabría, lo vería, lo entendería. Sus otros hijos, los gemelos con Antonio, vivirían. Pero como romanos criados para olvidar Egipto, obligados a negar a su madre, su herencia, todo lo que los hacía quienes eran. Cleopatra mira al áspid, a la serpiente enroscada en la cesta, a la mordedura que detendrá su corazón, a la muerte que terminará el dolor antes de que empiece. Piensa en cada reina que enfrentó la victoria romana y aprendió lo que realmente significaba. La muerte no es derrota. La muerte es desafío. La muerte es lo único que Roma no puede controlar. La única elección que no pueden quitarle.
Aprieta la serpiente contra su piel, siente la mordedura, el veneno, el entumecimiento que se extiende, y muere libre, muere reina, muere egipcia. Nunca camina en el triunfo de Octaviano, nunca lleva sus cadenas, nunca se convierte en su trofeo. Roma no obtiene su cuerpo, no obtiene su imagen, no obtiene el espectáculo que querían. Todo lo que obtienen es un cadáver. Y no se puede desfilar un cadáver de la misma manera. No se puede humillar a los muertos. Su elección lo prueba todo. Prueba lo malo que realmente era. Porque Cleopatra no era débil, no estaba derrotada, no estaba rota. Fue lo suficientemente fuerte como para elegir la muerte, y la eligió al instante, sin dudar. Así de aterradora era la victoria romana. Eso era lo que esperaba a las reinas conquistadas. Esa era la noche que más temían. Pero Cleopatra al menos escuchó esas historias de segunda mano. Aprendió del sufrimiento de otras mujeres. Algunas reinas ni siquiera tuvieron ese lujo. Arsinoe, la hermana menor de Cleopatra, caminó en el triunfo de César 30 años antes de que Cleopatra muriera. Tenía 17 años, joven, hermosa, aterrorizada. César la desfiló por Roma en cadenas, delante de multitudes que gritaban insultos, que le arrojaban cosas, que describían lo que querían hacerle. Pero en el triunfo de César ese año también había otros cautivos. Otras reinas, otras mujeres nobles de territorios conquistados, y algunas de ellas, las que no eran lo suficientemente valiosas, las que no eran lo suficientemente famosas, las que no valían la pena preservar por razones políticas, algunas de ellas recibieron lo que los soldados querían. Arsinoe escuchó los gritos, entendió lo que estaba pasando, supo que tuvo suerte de que ser cautiva de César, ser famosa, ser la hermana de Cleopatra, fuera lo que la salvó de la misma suerte. La exiliaron a Efeso, a un templo, a deberes de sacerdotisa, a la castidad, que después de lo que había visto sonaba como misericordia. Pero las fuentes dicen que nunca volvió a hablar, nunca sonrió, vivió en ese templo como un fantasma, completamente rota por lo que había visto, lo que había oído, lo que casi había experimentado. Años después Cleopatra ordenó asesinarla. No por crueldad, sino por estrategia. Porque Arsinoe había caminado en un triunfo romano, había sido exhibida, había sido rota, lo que la hacía útil para Roma, una reina marioneta que haría cualquier cosa para evitar ser desfilada de nuevo. Cleopatra aprendió esa lección. Aprendió que incluso sobrevivir era trauma. Que incluso la misericordia destruía. Que la victoria romana te rompía vivieras o murieras. Y algunas reinas pasaron por cosas peores. Tusnelda era una reina germánica, esposa de Arminio, el hombre que destruyó 3 legiones romanas en el bosque de Teutoburgo. El mayor desastre militar de Roma, la vergüenza de Roma. Roma quería venganza, quería a Arminio, pero en su lugar consiguió a Tusnelda. Estaba embarazada de 7 meses cuando la capturaron. Y a Roma le encantaba ese detalle porque no solo la habían conquistado a ella. Habían conquistado también a su hijo nonato. La siguiente generación, la sangre. La desfilaron embarazada, la obligaron a caminar en cadenas en ese estado por las calles de Roma mientras la multitud gritaba que incluso su bebé ahora pertenecía a Roma. Que nada escapaba. Qué completa era su victoria. Dio a luz en cautiverio, en cadenas, en una prisión romana. Y le quitaron al bebé inmediatamente. No la dejaron abrazarlo. No la dejaron nombrarlo. Se lo llevaron y lo criaron como romano, como gladiador. Alguien que moriría en la arena para entretener a los romanos. Años después la obligaron a mirar. Su hijo, el que había llevado mientras caminaba en cadenas, luchando en el Coliseo y muriendo allí, y ella nunca pudo hablarle. Su marido Arminio estaba vivo y libre, luchando contra Roma desde el otro lado de la frontera. Y sabía que su esposa estaba prisionera, sabía que su hijo era criado como gladiador, pero no podía hacer nada. Eso era guerra psicológica. Eso era tortura. Y eso era lo que Roma hacía sistemáticamente, no con una reina, sino con cientos. Cuando Roma derrotó a los cimbrios y teutones en el 101 a.C., capturaron a 60.000 mujeres. 60.000 las distribuyeron entre las legiones. Los oficiales se elegían primero. Los soldados sorteaban al resto. Toda una población de mujeres fue borrada, distribuida, poseída. Y muchas de ellas eligieron la muerte.
Plutarco lo documentó. Cientos de mujeres se ahorcaron, intentando matar primero a sus hijos. Era misericordia porque sabían lo que les esperaba. Roma lo impedía cuando podía. Detenía los suicidios. Salvaba a las mujeres. No por bondad, sino para proteger su propiedad. Esas mujeres tenían valor como esclavas, como concubinas, como advertencias. Esta era la sistema. Esta era la política. Esto era lo que Roma hacía después de la victoria. Romper a los hombres en la batalla. Romper a las mujeres después. Usar a ambos como ejemplos. Asegurarse de que todos en todas partes entendieran, no se puede ganar contra Roma. Y perder significa algo peor que la muerte. Zenobia recibió una villa porque Aureliano necesitaba propaganda. La esposa de Vercingetorix fue distribuida porque César no la necesitaba. Las hijas de Boudica fueron violadas porque Roma quería que Britania temblara. Cleopatra tuvo la opción de morir porque se movió lo suficientemente rápido. Arsinoe recibió trauma. Tusnelda recibió a su hijo robado. Las mujeres cimbrias fueron borradas. Distintos destinos, un mismo sistema, un mismo imperio, un mismo mensaje. Resiste a Roma y esta es la noche que más temerás. No la batalla, no el asedio, no la derrota. La victoria. La victoria romana. Cuando la lucha termina, las puertas se cierran, salen las cadenas y los soldados recuerdan todo lo que les hiciste, esa es la noche que más temían las reinas conquistadas. Y ese miedo, ese conocimiento, esa comprensión de lo que esperaba. Por eso Cleopatra eligió la serpiente. Porque la muerte era libertad. La muerte era misericordia. La muerte era la única victoria que quedaba. Y si entiendes eso, si entiendes por qué la reina más poderosa del mundo antiguo miró a una serpiente y vio salvación, entonces entiendes lo que realmente era Roma. No mármol y gloria, no civilización y ley. Una máquina que trituraba personas hasta convertirlas en lecciones, que convertía reinas en advertencias, que hacía que la muerte pareciera bondad. Y funcionó durante siglos porque todos lo sabían. Todos lo entendían. Todos aprendían de los ejemplos, de las cadenas de oro, de las familias distribuidas, de las hijas violadas, de los hijos robados. No podías ganar. Y perder significaba esto. Siempre esto. Esta es la historia que no cuentan. Esta es la verdad detrás de las estatuas de mármol. Esto es lo que realmente significaba la conquista romana. La noche que más temían las reinas conquistadas fue la noche en que Roma ganó. Y ahora ya sabes por qué.